Ahí también arrancó la grabación. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Alejandro Marinelli, soy especialista técnico de Autodesk para la región de Latam Sur. Mi especialidad es infraestructura, pero obviamente tocamos varios. Al ser Latinoamérica estamos acostumbrados a tocar varios rubros, pero en este caso vamos a hablar un poco de lo que es la gestión de obra, lo que es seguridad, calidad y cómo podemos empezar a disminuir o tener un impacto quizás menor en el sentido de la seguridad y la calidad en la obra a partir de documentación, a partir de flujo de trabajo y todas esas prácticas que venimos teniendo en la gestión documental de un proyecto. Cuando nosotros hablamos de una gestión documental o cuando hablamos de los riesgos y mismo los desafíos que venimos teniendo en la gestión documental, empezamos a tener distintos desafíos de seguridad en el sitio, seguridad en el campo, seguridad en el proyecto, en la obra en sí, donde empezamos a tener las regulaciones, o sea, los requisitos del cliente empiezan a tener una demanda, donde empezamos a tener distintos specs o distintos contratos que seguir con entregables, los horarios, con el planning, con un seguimiento de tareas o de subtareas, digamos, que involucran ese project, ese primavera o esa, digamos, ese seguimiento que nosotros tenemos del plan de obra. También empezamos a tener temas de clima. Sabemos que el clima en el campo nos varía bastante y nos varía muchas de las tareas. Entonces puede ser variable nuestro trabajo, como también el impacto financiero. Órdenes de compra, órdenes de pago, órdenes de compra potencial, seguimiento del día a día, esas curvas que tenemos que dar una continuidad o dar viendo ese flujo de caja en el proyecto que estamos llevando adelante, pero también en una interacción pública con todos los proyectos, o sea, todo el seguimiento público que nosotros le tenemos que dar al proyecto y la comunicación como un parte, digamos, fundamental cuando venimos a hablar de la colaboración o de la necesidad de tener esa comunicación en el momento correcto o almacenamiento de información de documentación. Vamos a ver algunos aspectos, obviamente vamos a mirar bastantes por arriba, otros puntualizarlos por el hecho de que tienen más visibilidad en lo que es la seguridad y la calidad. Pero, ¿qué es lo que esto podría implicar, digamos, para resumirlo en algunos puntos en los clientes, en ustedes, en el cliente que tengamos cada uno de nosotros, ya sean ustedes mismos u otros? Pero empezamos a encontrar resoluciones de problemas de forma más rápida. Cómo poder tener esa comunicación directa, por ejemplo, cómo encontrar ese flujo directo de tareas o de trabajo, cómo podemos ir programando una secuencia, ya sea de montaje, de construcción o de un seguimiento, ir viendo esos cumplimientos de contratos, cumplimientos de entregas de documentaciones o de comunicación del documento, esos RFI o esas certificaciones que necesitamos para avance de etapas próximas y etcétera. Y la comunicación, como un punto obviamente siempre en común de poder estar conectados a partir del flujo de trabajo que tenemos. Y todo esto justamente está hecho para empezar a mitigar esos riesgos que tenemos o empezar a predecir esos riesgos que podemos llegar a tener a futuro. Donde hoy empiezan las plataformas a tener esa inteligencia artificial para poder uno detectar cuáles son esos factores de riesgo que nosotros tenemos en el proyecto para ir anticipándome a un futuro problema. ¿Cuáles son esos factores que tienen que tener tanto de calidad como de seguridad nuestra documentación, no solo la obra, sino la documentación, para poder ir viendo, digamos, esa mitigación que necesitamos tener y que no se nos vaya acumulando ciertas tareas que a veces terminan complejizando? Y ahí empieza un poco cómo venimos a ayudar o cómo Autodesk empieza a volcar información en este flujo o en estas tareas dentro de lo que es el campo. Dentro de Build hay muchas funcionalidades, vamos a ver varias, pero siempre está bueno nuclearlo por ahí en unas principales como para tener un poco de foco o orientarnos un poco a lo que vamos a hablar. La idea de esto es hablar de una plataforma donde mira, su fundamento principal es centralizar la documentación, que la documentación sea la única que existe, poder ser ese entorno común de datos y que ahí se encuentre alojado lo que nosotros necesitamos tener, ya sea de certificaciones, de documentos, de reuniones, de planning, de todo pueda pasar por el mismo lado, dándole seguridad que la documentación es la real. Generar checklist, ese día a día, ese seguimiento que necesitamos tener día a día, semana a semana, o recurrencia en los documentos
para poder ir generando informes que a nosotros nos vayan certificando ese avance que está yendo de una manera correcta y mismo las incidencias, ese administrador de incidencias, cómo a partir de un plano, cuando hay alguna tarea, o pedidos de información, ese RFI que necesitamos. ¿Cómo podemos nosotros darle una administración, un management a ese seguimiento? Si nosotros estamos hablando que es un proyecto, que tenemos que ir y sacar una foto y mandarle pedido de información o la incidencia a una persona específica para que nos conteste y nos mande una foto, y todo eso tenemos documentación por separado, por distintos lados, no sabemos cuál es la última, es un problema. Entonces, esta centralización con este seguimiento nos ayuda a ir directo al plano y que esa incidencia viaje a la persona correcta y quizás lo que antes tardaba 2 días, hoy pasa a tardar uno. Y estamos ahorrando un 50% de un trabajo o de 5 días podemos bajar a 3. Estamos ahorrando muchos días de trabajo en una tarea específica. En algunos clientes me han comentado que tuvieron 500 RFI en el proyecto y se ahorraron 1 o 2 días en referencia a lo que se ahorraban antes, volcando, trayendo plano de acá, correcciones, enviando un mail que le respondan. Entonces, es buscar ese issue management o ese administrador de incidencias. Y por último, esos insights, esos dashboards, esa visualización, esa información que necesitamos darle una visibilidad y que necesitamos que tenga esa capacidad de análisis según los requerimientos que nosotros le vamos dando y que la inteligencia artificial nos ayude a encontrar esos puntos o esos factores que nosotros estamos buscando. Y a partir de ahí vamos a hablar un poco de cómo eliminar esos peligros antes de que se conviertan en justamente un peligro o ya sea de calidad, de seguridad o etcétera dentro de la obra. Y es empezar a ver algunos puntos como empezar a identificar cuáles son esos problemas. Muchas veces pasa porque ya pasó y tenemos que notificarlo, tenemos que estructurarlo para decir, bueno, esto no tiene que volver a pasar y hoy es un factor de riesgo. Otras veces nos ayuda a observar para resolver. Cuando decimos, yo necesito tener los planos aprobados con tal vencimiento, si estoy teniendo un 80% de los planos que están saliendo de ese vencimiento, estoy diciendo, miren, la calidad que estamos teniendo del flujo de entregas no es la correcta. Vamos a empezar a ponerle más foco a eso. Si nosotros necesitamos que todas nuestras personas tengan el casco todos los días, el 100% del día, y cada vez que nosotros vamos a hacer un checklist, un punch list o un seguimiento de obra con el celular y vamos a ver todos los días a la mañana, al mediodía y a la tarde, hacemos un checklist y vemos si están los operarios, si tienen sus cascos, si tienen sus lentes, si... Y todo eso es recurrimiento, esa es data que vamos a ir guardando como checklist, como informes. Y podemos decir, bueno, analizame todos esos informes. Decime en la semana cuántas veces hubo 1 o 2 operarios sin casco y que nos empiecen a anticipar. Cuando vemos que eso empieza a evolucionar, empezamos a tener un poco de reacción en algunos puntos, pues nos está avisando que está entrando en riesgo porque los operarios no están teniendo el equipamiento, ya sea porque se rompieron, porque no llegaron a obra, etcétera. Y a partir de eso empezar a prevenir, empezar a decir, bueno, empezar a gestionarme cuáles son mis factores de riesgo para tomar esas medidas proactivas. Eso es un poco ese flujo que tenemos. Y nosotros siempre vamos un poco al mensaje de lo que busca, este es un mensaje que dio Andrew Anagnost, que es el CEO de Autodesk, que en un momento dijo que cuando todo esté conectado en la nube, esas pequeñas cosas que nosotros podemos empezar a tomar como decisiones, o esas pequeñas cosas que nosotros podemos ir empezando a acomodar o cambiar en una decisión, son pequeñas, pero pasan a tener un gran impacto cuando tiene efectividad, cuando las tenemos involucrada a procesos, cuando lo tenemos involucrado a personas. Entonces tenemos que tener en cuenta que estas pequeñas cosas que nosotros decimos, como recién les comentaba, un RFI, un pedido de información en obra, que es ir a ver una pared, sacarle una foto y enviársela a Juan Pérez, por ahí me lleva un ratito. Juan Pérez le va a llegar un mensaje que lo va a contestar, ya tiene el plano, tiene todo involucrado con una foto, lo va a contestar, le llevará 2 días. En 2 días vos tenés una respuesta de ese RFI. Pero si ese RFI lo hacíamos de la forma habitual, era sacar una foto, ir al obrador, agarrar la computadora, buscar el plano, agarrar la foto, adjuntar la foto, enviarla. La otra persona iba a tener que bajar el plano, abrirlo en un AutoCAD o bajar el PDF, abrirlo, editar el AutoCAD, volver el PDF y todo ese seguimiento, por ahí en vez de 2 días, en la forma tradicional tardabas 4. Y si tenés 300 RFI, estás hablando de casi un año de diferencia de una tarea, solo de una tarea. Entonces son pequeñas cositas que nos cambian mucho en el proyecto. Entonces, a partir de eso es que
hablamos de Build, una herramienta que Autodesk tiene desarrollado para la obra, para el sitio, para todo esto que hablamos, muchas más, digamos, es un módulo muy específico en obra. Vamos a hablar un poco de seguridad y calidad de documentación, pero también tiene distintos aspectos específicos. Entonces, viendo un poco de lo que es el Build, Autodesk tiene un módulo específicamente volcado sobre el entorno común de datos, donde va a alojarse toda la documentación del proyecto, todos los documentos referenciados a proyecto, cualquier tipo de documento, no solo hablamos de planos, sino que PDF, planos, Word, Excel, Revit, Civil, Plant, el modelo que sea. Y es un paquete que le va a permitir a todos los constructores o todos los que están en sitio poder gestionar. Gestionar tanto costos, finanzas, tiempos, administrar lo que viene a ser el proyecto, calidad, seguridad, gestión de documentación y hasta cierre, esas builds que necesitamos generar. Este módulo tiene varios aspectos. Tiene aspectos de todo lo que es gestión documental, de costos, como hablábamos recién, de presupuestos, contratos, orden de cambios, etcétera, de flujo de caja, todo lo que es project management, todo lo que es administración de proyectos, RFI, certificaciones, envío de aprobaciones, correspondencia, actas de reuniones, informes diarios, scheduling, un montón de información que podemos traer. En calidad, todo el seguimiento de calidad, seguridad, control, punch list, incidencias, seguridad, todo lo que es planeación, entrenamiento, observación, inspección, todo lo que podemos vincularlo a seguridad y lo que es el cierre o el comisionamiento del proyecto. Y toda esta información está alojada en un entorno de documentación, de datos, de modelos, dibujos, diseños, elementos, activos, fotos, videos, todo lo que va a estar relacionado y a su vez todo el módulo va a estar relacionado a cuadros de informe, a dashboard y a IQ, que es la inteligencia que Autodesk le da con las plataformas propias. Entonces, toda esta gestión está vinculada en un gestor de datos. ¿Y cómo empezamos? A partir de lo que decíamos hoy, de que empezar con las victorias, empezar como a decir, bueno, acá tuvimos un problema o esta es una tarea que necesitamos hacer porque ya tuvimos un problema o sabemos que esto nos salió muy bien y empezamos a documentar esa información, documentar de crear incidencias, de dejar asentada, digamos, información que a nosotros nos puede llevar a analizar o a ayudar y obviamente monitorizar día a día la obra también nos va a dar. Entonces, el seguimiento de observar listas de verificación que sean proactivas, listas diarias y seguimientos que pueden ser propios o a partir de templates que las plataformas trae, es empezar a generar documentación. Entonces, lo que nosotros decimos es generar esas cosas, esas tareas que hoy sabemos que no funcionan y a su vez alimentarlas con información diaria. Eso es un poco lo que nos empieza a traer, pero la idea es decir, bueno, cómo lo empezamos a hacer. Y a partir de eso es que empezamos a decir, bueno, hay distintas etapas de las que vamos a hablar cuando hablamos de lo que viene a ser la gestión de la documentación en un proyecto como Autodesk Build. Primero hablamos de lo que es gestión del proyecto, para configurar un proyecto. Dentro del proyecto vamos a tener en obra, vamos a tener certificaciones, RFI, flujos de reportes, correspondencia que vienen a ser esos mails, actas de reuniones, ahora vamos a hablar un poco específico, pero por ejemplo, correspondencia es cuando, no sé si están, digamos, actualizados en otros temas, pero ya muchas plataformas te piden que vos arrobes a una persona, como si fuera un mail, y cada vez que vos arrobás a esa persona, ese mail va a ir a la plataforma directo, se va a ir estructurando dentro de la plataforma. Entonces te va quedando documentación. Por ejemplo, vas a mandar un mail para aprobar o para envío de algo determinado de corporativo, arrobas a un alias del proyecto para que automáticamente se guarde también dentro del proyecto como una correspondencia determinada de entregas, por ejemplo. Entonces, ese flujo de entregas lleva ya directo una correspondencia. Pero bueno, es un poco para decirlo por arriba, pero es parte del proyecto. Entonces, cuando hablamos de lo que es el BIRD, tiene parte de certificaciones, todo el seguimiento de aprobaciones de obra, todo el seguimiento de certificar esas obras de alguna manera oficiales, ya sea con una firma digital o darle un seguimiento a un avance de obra. Los RFI es lo mismo, cómo poder crear un RFI y a partir de crear RFI tanto de mobile como de las aplicaciones es pedir información formal a una persona para que me responda y formalmente quede asentado
que esa persona me dio las características determinadas o la información determinada que yo pedí en campo. Y eso lo podés referenciar a elementos. El planning o el schedule o el cronograma de obra. Esto también se puede vincular a partir de tareas, ya sea vincularlo del project, que nos traiga las tareas del project, de primavera, de Asta o de, digamos, sí, de Micro Project, primavera, Asta, y bueno, y el mismo lo podés crear internamente en el build. Podemos crear ese plan y a cada uno de esos planes hacerle un breakout, hacerle un quiebre de decir, bueno, sí, necesito hacer el diseño del puente, pero ¿qué quiere decir la oficina de la construcción? ¿Qué quiere decir la oficina? Y que voy a necesitar concreto, que voy a necesitar hierro, que voy a necesitar toda la instalación eléctrica y a partir de eso puedo definir que esta tarea está cumplida. Entonces puedes hacer esos breakout de la construcción. Informes diarios, lo que es tener día a día informes. Estos informes se pueden crear o se pueden cargar a partir de plantillas propias. De decir, bueno, quiero ir y quiero saber todos los días si están todos los operarios, si vino el hormigón o el material, si los operarios tienen la indumentaria, si están todos los vehículos en funcionamiento, qué clima voy a tener ese día. Reportes X, que ahora vamos a ver unos videos y cosas, pero estamos hablando un poco en general todo lo que trae. Correspondencia, lo que lo comentaba. Esto es, se empiezan a alojar dentro de, acá ven cómo aparece una pestañita de correspondencia dentro del build, todos los mails o la comunicación formal que hubo dentro del proyecto. Esto se puede cargar, se puede vincular al Outlook o se puede arrobar, como decíamos hoy, un alias que directamente cuando se le manda un mail va a aparecer alojado acá y va guardando quién lo creó, quién lo recibió, qué día fue, qué estado tiene. Pues le podemos dar una fecha de vencimiento por si fue respondida o no fue respondida, pero le da una información, un seguimiento a esos mails que están pasando por otro lado, pero que sí impactan en el flujo de proyecto como una gestión documental. Y mismo el acta de todas las reuniones. Se pueden crear meetings, reuniones internamente, donde esas reuniones nos van a mostrar el seguimiento que está teniendo de la documentación, de tareas. Si queremos decir, bueno, participaron tantas personas, se le asignó un archivo o un plano y ese plano falta responder o falta hacer tal o cual tarea, esto queda pendiente para tal persona. Empieza a darse distintos seguimientos y a cada una de las reuniones se le puede decir, bueno, de seguridad, hay que remover las barreras de tal lado. ¿Quién es responsable? Tal. Se le agrega un plano y se dejan abiertos. Cuando esa persona lo termina de hacer, puede ir a las reuniones, a las discusiones y decir cerrado. Entonces, cuando se vuelve a la otra reunión, se dice, bueno, a ver, vamos a dar el seguimiento de lo que estuvimos viendo. Listo, esto ya está terminado, esto está terminado, esto está terminado. Y se le puede dar un seguimiento vinculando personas, roles, fechas, referencias y, y el Estado a cada una de esas tareas a partir de estas actas de reuniones. Y mismo los pliegos, que esto también es un punto importante. Los pliegos, las especificaciones técnicas que tienen los proyectos son largos, son complejas y muchas veces son difíciles de, no de entender, sino de filtrar. Entonces, hoy Autodesk tiene lo que es el Autodesk Assistance, que te ayuda a buscar, primero a separar por renglones cada una de estas tareas y a partir de los renglones especificar qué es el entregable de cada una de las especialidades. Entonces podemos decir eléctricas, arquitectura, civil, infraestructura, etcétera. Te lo separa automático, te dice cuáles son los entregables, cuáles son los renglones de cada uno que tiene vinculado cada sección y podés empezar a buscar y preguntarle, ¿qué necesito tener en un radio mínimo, en un camino con tal velocidad o distintas especificaciones y te empieza a buscar dentro de lo que es ese documento? Y a partir de ahí empezás a ver un poco la visual de lo que venimos teniendo. Y con eso, obviamente, vamos a empezar a tener distintos chequeos y distinta información. Con todo lo que fuimos viendo, se puede empezar a monitorizar lo que es nuestro proyecto. Por ejemplo, en este caso, una visual como nos muestra, hola Alice, y te muestra el proyecto, está en tal fecha, fue pasando por tales aprobaciones de documentación, hay tantos planos creados, son tantas personas, hoy este es el clima, tenemos tantos issues, tantas incidencias, tantas están ongoing. Tenemos algunas certificaciones ya creadas, tenemos informes de proyecto, tantos informes, y te va dando un resumen de toda la información que va teniendo el proyecto. Y a cada cosa de estas, vos les podés, a cada avance de esto, vos les podés
ir creando como informes, informes semanales, informes quincenales, como se quiera dar seguimiento, para ir teniendo, digamos, esa charla o ese seguimiento diario y hasta vinculando las reuniones a partir de informe semanal. Decir, bueno, fuimos avanzando en esto, pero uno puede ir creando ese seguimiento, esa calidad en proyecto en general. Pero a partir de eso es que empezamos a ver un poco lo que es calidad del proyecto, calidad de obra, ¿no? Calidad de lo que es el proyecto, del control, de los punches, de las incidencias. Y ahí empezamos a ver que empiezan a aparecer algunos módulos, por ejemplo, de planificación, donde se pueden crear nuevos informes, informes que nos ayuden a nosotros a visibilizar o a tener ese control de la calidad del proyecto. De decir, el informe, como lo ven, la mayoría están vinculados al mobile, la mayoría tiene un seguimiento mobile. ¿Por qué? Porque lo va a tener ese seguimiento la persona que está en campo, esa persona que llega con una tablet, llega con un iPhone, el inspector o mismo un asesor que pueda haber, o el constructor o el ingeniero puede llegar y decir, bueno, hoy voy a hacer informe diario, o voy a hacer informe de calidad, o voy a hacer informe de seguridad. Y les va a aparecer, como muestra acá, el seguimiento de sí, no, o con una corrección, o no sé, o le puedo juntar una foto. Como ven acá, puedo juntar fotos, videos, entonces decir, bueno, el mantenimiento de los equipos. A ver, este está en calidad, sí, 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 este no. Y una foto con la fecha de vencimiento o con el código QR o le escanean el QR y les aparece la imagen del mantenimiento que tiene que tener. Se le hace un print screen y se sube ahí. Y toda esa información del día a día se va guardando. Y va guardando este informe los detalles. Ese checklist va teniendo detalles: cuándo fue, quién lo creó, quién lo editó, qué clima había ese día que lo hicieron, información X que puede ir agregando y obviamente se le da la estructura del seguimiento del formulario. Y ese seguimiento obviamente se va administrando. Todo lo que es plano, si nosotros estamos en obra y vemos un plano y vemos en el momento que algo no está funcionando y que tenemos un problema porque falló ya sea en diseño, en seguridad, en calidad, en normativas, etcétera, todo lo que es incidencia se puede crear en el plano, ya sea desde obra o desde la máquina. Vinculamos y decimos, bueno, creo una incidencia que sea de tal calidad, de diseño, como decíamos recién, de constructibilidad, de la gestión, digamos, que vaya a tener. Y todo eso se puede hacer tanto desde el celular como desde cualquiera de los planos. Pero va administrando en tiempo real todas esas incidencias que venimos teniendo en cada uno de los proyectos. Entonces, ese issue management, por decirlo de una manera, esa administración de las incidencias, empiezan a quedar guardadas. Y los punch lists también, digamos, cuando nosotros necesitamos corregir errores o hacer ese seguimiento del listado continuos que necesitamos ir verificando, están las puertas, están bien colocadas, tienen las bisagras, tienen los marcos metálicos, tienen la pintura, tienen, digamos, todas las características que necesitamos tener para ese punch list o ese seguimiento de correcciones o de cierre de proyectos o de tareas, también los podemos ir creando y se van guardando como un punch list. En este caso desde las puertas, si tienen los marcos, si los marcos están bien calados, si están los metales, si está pintado y etcétera. Eso nos va dando todo lo que viene a ser una calidad de obra o ese seguimiento digital, desde el mobile o mismo desde la máquina o desde la computadora. Y mismo lo podemos empezar a vincular desde la gestión de la seguridad de ese proyecto que nosotros tenemos. En el sentido de que podemos decir, bueno, voy a inspeccionarlo, voy a tener esa seguridad. Y muchas veces viene vinculado a lo que es informes específicos. En el caso del COVID fue bastante fuerte, que si sean muchos informes, por ahí en algunas áreas, en algunos países era un poco más marcado, en otros países era, obviamente acá no estábamos tan digitalizados, por decirlo de una manera, pero bueno, en Estados Unidos sí, y ese seguimiento les iba teniendo mucho más fuerza. Y a partir de eso, quiero llegar con los videos para que vean en relación más que nada cómo funciona. Pero bueno, cómo pueden generar planificaciones de seguridad para que una tarea automáticamente te empiece a generar riesgos o te empiece a hacer seguimientos, o cómo podés cerrar un proyecto. Esto es más que nada lo que tiene el build, no viene relacionado a lo que es seguridad calidad, pero sí por ahí a la calidad de generar unas build, un cierre de proyecto. Pero empezamos a ver
medidas como proactivas o un seguimiento proactivo de lo que viene a ser la obra o lo que viene a ser esos reportes que venimos teniendo. Dentro de lo que es Autodesk Construction Cloud hay un módulo que es justamente de reportes o de dashboards, donde vos empezás a crear tus visualizaciones de proyecto para darle un seguimiento en tiempo real. Y ese seguimiento en tiempo real se empieza a hacer por lo que se denomina dentro de la plataforma cartas. Cartas que pueden ser propias o cartas que pueden ser de terceros. Esas cartas es, por ejemplo, en este caso toma todo lo que es Big Maps o Google Maps, todo lo que es geolocalización. Entonces pones una carta de Big Maps y pones la dirección del proyecto y te localiza dónde está el proyecto. Pones una de The Weather y te pone el clima en tiempo real del proyecto. Después tenés por ejemplo, puedes volcar algo de Esri y te empieza a mostrar todos los mapas que tenés de Esri en el proyecto. O podés poner una visual y se puede ver el proyecto, el modelo en sí. Es un edificio y te muestra un modelito creado con un edificio porque es una carta de modelo. Otra carta de riesgo de calidad. Ahora vamos a ver qué es lo que hablo con esto. Riesgo de calidad, riesgo de seguridad, informes de RFI, cuáles están entregados, los vencidos, que solo me muestran los vencidos. Entonces te muestran en rojo todos los que tienen fecha de vencimiento. O, por ejemplo, las incidencias. Igual hay incidencias que no se respondieron. O sea, quedaron perdidas por ahí. Podés ir viendo la calidad de las incidencias, cuáles son de diseño, cuáles son de gestión, cuáles de calidad, seguridad o punch list. Y podés darle a estos reportes una visual mucho más fina de lo que nosotros queremos traer. Mismo muchos clientes lo que hacen es vinculan cámaras en tiempo real. Entonces, cuando vos estás en el proyecto, vas a la parte, ahora después lo vamos a ver un poco en vivo, lo que es el build, pero vas directamente a lo que es la pestaña del build y te va a mostrar una visual de la cámara en vivo de lo que está pasando, de los operarios. Y otro punto importante que acá no está involucrado en esta presentación, que se me quedó por atrás, es cuando ustedes sacan fotos dentro del proyecto, esas fotos que cargas, ya sea en las incidencias, en los submitas, en los RFI, la plataforma tiene un sistema de inteligencia. Cuando se carga la foto, primero te ubica dónde está la foto localizada. Entonces vos podés buscar en el mapa dónde están todas las fotos que se sacaron. Y a partir de eso es que cada foto automáticamente te hace un tag, en el sentido que te genera una etiqueta de lo que se está viendo dentro de la foto. Entonces, si vos sacaste una foto específica en un proyecto y identifica que, por ejemplo, hay caños, hay columnas, hay personas, y hasta le podés decir que hay algunos clientes que empiezan a buscar la seguridad de que hay personas donde no debería haber personas. Entonces empiezan a reaccionar y generar desencadenantes a partir de esa visualización de imágenes. Entonces, hay cámaras inteligentes donde se vuelca. Acá no tengo video justamente por esto, pero por ejemplo, acá te muestra en vez de la cámara, en vez de weather, te muestra una camarita en tiempo real y que identifique, se ponga en rojo cuando aparece una persona, porque no debería haber una persona en esa cámara. Entonces, eso empieza a trabajar. Eso lo hace un sistemita, obviamente, que hay cámaras inteligentes con IA que te la empiezan a vincular y vos vinculás la comunicación nada más. Pero podés visualizarlo. Y dentro de estos reportes es que vos podés empezar a navegar. Y como ven, pueden tener distintas paletas para poder trabajar. Y en esas distintas paletas es que vos te puedes acercar, podés abrir, por ejemplo, quiero ver los diseños, quiero ver los issues, quiero ver los planos que fueron entregados, quiero ver, y vos empezás a hacer un reporte de diseño donde podés ir viendo todo lo que va aportándose dentro del proyecto en distintos sentados, ya sea por documentación, por modelos, por informe, etcétera, pero empezás a tener una visual un poco más real de lo que son cada una de estas tareas. Después empieza a aparecer todo lo que viene a ser también reportes de las plantillas, o sea, todo lo que nosotros tenemos, empezamos a visualizar reportes, o sea, empezamos a decir, bueno, quiero generar informes y que todos esos informes, ya sea de costos, informes de budget, informes de incidencias, de RFI, de certificaciones de obra, de checklist, de seguimientos, empiezan a generar data, que esa data la podemos exportar. Entonces nosotros podemos generar en las plataformas
una secuencia de que todas las semanas empiecen a salirse la data detectada y empieza a decir, bueno, que salga cada tantas horas, que salga diariamente y que empiecen a generar una secuencia de informes. Y esa secuencia de informes podemos decirle, bueno, sacalo de tal manera que yo quiero usar un template, por ejemplo, de Power BI. Porque también estoy llevando data, trayendo data de otras plataformas que tengo y quiero conectarlas en un reporte. Entonces ustedes pueden descargar un template y con esa data que extrae semanalmente se vaya integrando a ese Power BI, porque ustedes lo vinculan a un seguimiento diario, a cámaras, a seguridad, a incidencias que están teniendo de lesiones en obra o de incendios o de etcétera, pero pueden empezar a ver cómo empieza a funcionar toda la data que se almacena en Autodesk Construction Cloud dentro de un reporte o un dashboard que puede tener el Power BI, como es en este ejemplo que está mostrando, con gráficas, con determinados que por ahí Power BI es un poco más conocido en el ambiente de lo que son los reportes y etcétera. La idea es que se puede vincular directamente. Se puede hacer una extracción de data para vincularlo a un Power BI. Y después empiezan a aparecer la inteligencia, un poco de inteligencia por atrás, de lo que es el Construction IQ, que es empezar a crear factores de riesgo. ¿Cuáles son tus factores de riesgo para poder prevenir un accidente? Los factores para priorizar es decir, yo empiezo a tener, por ejemplo, que en todos mis checklists, cuando empieza a faltar personal, empiezo a perjudicar la calidad de mi proyecto. ¿Por qué? Porque necesito tener el 100% de personal, por ejemplo, esta semana, este mes o este semestre porque eso es una etapa de definición que necesitamos avanzar y no podemos tener menos de un personal porque no podemos cumplir las expectativas que tenemos. O que necesitamos que el personal 100% de las veces tenga toda la vestimenta adecuada. O necesitamos que el hormigón no tenga retrasos. O necesitamos que las armaduras estén a tiempo, etcétera. Que eso lo vas identificando a partir del checklist diario que va haciendo el inspector o el checklist diario que va haciendo el auditor. Vos podés ir visualizando que toda esa información se vaya guardando. Y cuando esos checklists en la semana se hicieron 5 uno por día de la semana o 7 días, si están los 7 días trabajando, cuando en uno de esos días falta una persona, me avise que ese proyecto está en riesgo medio. Cuando falten dos, me diga que ese proyecto está en riesgo alto. Y a partir de eso, poder empezar a actuar. Entonces podemos empezar a ver cómo dentro de un análisis podemos tener factores de riesgo de calidad, factores de riesgo de diseño, riesgo de, en este caso, de RFIs o de seguridad o digamos de seguridad. Y acá empezamos a ver todos los proyectos que tenemos y nos podemos verlo a nivel ejecutivo que un proyecto está en riesgo alto, que un proyecto está en riesgo bajo o podemos decir que el factor de riesgo, por ejemplo, de calidad viene bastante bien, pues están todos los subcontratistas con entregas en tiempo y forma, hay solo 8 incidencias, hay solo 8 incidencias relacionadas a costos, estos factores se los crean mismo en los de riesgo si hay criterios, si hubo algunas lesiones, si hay gente que ha ido al consultorio médico o etcétera, se le puede identificar para cada uno de los factores y a partir de eso, cada uno de estos factores que nosotros los creamos son los que nos van a dar esa seguridad que vamos a tener. Por ejemplo, vemos acá si subcontratistas fueron teniendo distintas recurrencias, digamos, dentro de lo que sobra. Y acá vemos un poco en tiempo real, cómo dentro de Insight podemos todos vamos a poder entrar a ese visual, vamos a un proyecto específico, ese proyecto específico nos va a dar todo lo que son informes de calidad, de seguridad, de diseño, de proyecto, etcétera, de comisionamiento y etcétera. Eso se administra cada uno a su forma y a su gusto. Y ahí empezamos a ver, por ejemplo, de calidad. En este caso, va a monitorizar un poco lo que son las incidencias, las actividades y todos los seguimientos, las causas de seguimiento que empiezan a tener, pero empiezan a ver todas las fichas que empiezan a volcar para tener ese seguimiento. Y cuando van a calidad, los factores que ellos en realidad están dando como que me lo ponga en riesgo o no. Es decir, bueno, yo tengo varios factores de calidad. Si, por ejemplo, me falta el agua, es un factor me genera una incidencia relacionada a lo que es agua, me lo genera como un riesgo. Y yo puedo tocar y puedo decir, bueno, quiero ver cuáles son las incidencias y cuáles son las que están relacionadas a agua porque yo tengo un problema que esto, o a luz.
estoy en la montaña y eso quiere decir que tengo que prender los generadores o que necesito combustible o que necesito hacer una orden de compra, etcétera. Entonces, esas incidencias directamente te va a decir cuáles son, las tocas y te lo abre. Y te está diciendo que el riesgo es alto, que las categorías son tal, y vos le podés ir a buscar cuáles son esas incidencias que se generaron y por qué. ¿Quién las generó? ¿A quién? ¿Y por qué? Entonces empezás a tener un seguimiento de esas incidencias. Mismo si vas a hablar de seguridad, te empiezan a mostrar lo mismo. Vas a ver el reporte, vas a ver el de seguridad y te empieza a decir, bueno, de seguridad vas a tener si están altos, medio, bajo a partir de incidencias, a partir de seguimientos o a partir de esos checklists que venimos teniendo diariamente, porque les vamos diciendo que tengan uno o tal, por ejemplo, los housekeeping issues, o sea, problemas o en la calidad o en la seguridad o si están teniendo o usando las protecciones adecuadas. Por ejemplo, acá podemos ir viendo de todos los reportes que hubo semanal, una fue relacionada a fuego, otra fue relacionada a otros temas que hubo, o electrocuciones que hubo en el proyecto, o distintas lesiones en el personal, o si hubo internaciones a partir del personal, pero todo ese seguimiento de todos los informes diarios y que te los pueda mostrar a partir de una matriz, decir, bueno, ¿cuántos fueron relacionados a Burton Electric? ¿Cuántos fueron relacionados a tal empresa? ¿Cuántos fueron relacionados a la otra empresa? Y podés ir viendo los problemas que fuiste teniendo con cada una de los clientes en el periodo de tiempo determinado. Entonces podés ir viendo que tuviste incidencias, tuviste problemas, no sé, en el personal por electrocución, por fuego, por X o por carga o por mismo las maquinarias, rotura de maquinarias, etcétera. Pero eso se puede ir identificando y te va dando factores de riesgo que a vos te empiezan a poner en riesgo, digamos, la observación que tiene cada uno, ¿no? De empezar a decir, bueno, estamos teniendo un problema con la protección del fuego, porque tenemos gente que está teniendo incidentes y gente que está yendo a los médicos. Vamos a tener que poner un sistema de visual para eso. O en incidencias. Fíjate que el seguimiento de tal proyecto tiene un problema porque no se pudo hacer tal montaje por una cosa u otra o porque no hay operario. Pero eso es la idea, es empezar a tener un seguimiento. Y eso visualizándolo dentro de lo que es una gestión de proyecto entera. Esto es lo que viene a ser Construction Cloud. Esto es lo que viene a ser todo el entorno común de datos del que estamos hablando. Desde la etapa de diseño, de colaboración que empezamos a crear, del Construction Cloud, hasta llegar a una etapa de obra. Toda esa etapa de obra es la que Autodesk con Autodesk Build empieza a darle esa gestión de calidad y seguridad a lo que viene a ser el proyecto. Ahora les voy a mostrar. Esperen que voy a dejar de compartir un minuto, así abro el entorno común de datos y entienden un poco de lo que estamos hablando, para que visualicen. Les voy a poner, a ver, vamos a compartir. Esperen que me quede acá perdido en el Zoom. Compartir esta pantalla, así la ven. Ahí me imagino que están viendo. Esto es lo que viene a ser el Autodesk Construction Cloud. Es una plataforma donde ustedes van a diferenciarlos por proyectos, van a buscar cualquier tipo de proyecto que acá quieran involucrarse. El proyecto va a tener tanto un inicio, van a tener planos, archivos, especificaciones técnicas como hablamos, cómo crear incidencias, un espacio para formularios, un espacio para fotos, un espacio para lo que vienen a ser los RFI o solicitud de información traducido al español. Es una plataforma que se va a poner en el idioma que vos tengas el explorador. O sea, no va a cambiar el idioma, sino que va a tomar el idioma del explorador. Vamos a poner, a ver, alguno que esté un poco más cargado. De algún webinar o algo que habíamos hecho en un momento. A ver si teníamos en este. Eh, Mira, acá tenemos algunas cosas un poco más cargadas, de incidencia, de planos, de informes. Entonces podemos ver cómo existe una incidencia, nos hace todo un listado de incidencias, hay ciento y pico de incidencias, algunas abiertas, otras cerradas, otras pendientes, en aprobación, en revisión, algunas vencidas, otras no vencidas. Todas las incidencias van denominadas a una visual, digamos, a un archivo. Si por ejemplo yo toco este archivo, me va a abrir y me va a llevar directamente a la incidencia donde fue generada ese pedido o ese problema que encontraron.
Entonces te va a llevar directamente a la incidencia y esperen que cargue el archivo. No sé si es muy grande, no, es un PDF, no, es un RBT, pero lo llevo directamente al plano y como muestra, nos muestra ahí que esta incidencia fue creada acá, que tiene tal tipo de incidencia, que es de diseño, es de codificación de construcción, lo hizo Greta y etcétera, y te va dando distintas características relacionadas a esa incidencia que obviamente se puede agarrar de acá y decir, bueno, quedó cerrada, porque vi la modificación, la respondí o etcétera, pero te da un seguimiento de incidencias. Certificaciones, reuniones, correspondencia, planificación. Todo este seguimiento que nosotros le íbamos dando también va vinculado a lo que es activos. Por ejemplo, en planning, si yo agarro uno de planificación, me lo abre y te muestra cómo está esta planificación del proyecto. Cómo tenemos por cada una de las tareas un flujo y por cada flujo nosotros seleccionamos y nos dice cuándo empieza, cuándo termina la tarea. La podemos comentar, podemos cambiarla, podemos cargarle referencias de planos, activos, formularios, RFI, costos, etcétera. Pero todo lo que es relacionado a obras y todo lo que es activos. O sea, todo lo que tenemos en la obra lo podemos crear como un activo. Y cada uno de estos activos pueden tener un código QR. Pueden tener un código determinado. Que si nosotros vamos a obra y escaneamos con el celular, automáticamente nos lleva a la ficha técnica de ese documento. Y que nos diga, de ese documento nos dé ese activo. Que nos diga el mantenimiento, la información, todo lo que tiene cada uno de estos, digamos, ya sea de equipos, equipos de incendio, de maquinarias, de etcétera, todas las características que nosotros necesitamos tener. Y cada una de esas características, ya sea de maquinarias o mismo de mobiliarios que podamos tener, por ejemplo, bombas, o etcétera, digamos, o pumps que podemos tener, si yo lo selecciono, me va a decir, bueno, este está en un estado de funcional performance test, o sea, está en testeo de funcionalidad. Entonces yo puedo ver la calidad. Si por ejemplo terminó, esa persona puede entrar al activo, busca los pumps y le dice, bueno, este está definido. Entonces acá directamente va y lo genera como aceptado. Y deja de estar en la funcionalidad. Vos le vas a dar el estado que querés desde la plataforma o desde el celular, pero es un seguimiento 100% en obra. Bueno, y a partir de eso es que todas estas plataformas tienen un insight, que es ese análisis de toda la información que pasó por acá. Toda la información de los formularios, de todas las incidencias, de todo lo que tenemos, generamos nuestros paneles, ya sea de diseño, de control, de calidad o de seguridad y empezamos a tener una visual de todo, en este caso no está configurado este, pero empezamos a tener una visual de todo lo que acarrea esto que hablamos recién. Y un punto principal para ir a terminar, que también está abarcado dentro de lo que es lo que viene a ser obra, es la colaboración con realidad aumentada. La colaboración de poder decir, bueno, yo todo lo que tengo en obra lo quiero ver o lo quiero navegar, porque hay veces que la obra no te deja ir a navegar, necesitas tenerlo de un modo virtual, por ejemplo, las estaciones petroleras, porque pueden estar lejos, una mina o el seguimiento de una subestación eléctrica, hay sectores donde no podemos entrar. Entonces, podés tener modelo e involucrarse con otras personas en tiempo real, poder ver una maqueta para poder generar incidencias o mismo informes y hasta poder decir, bueno, voy con las personas al lugar y mientras va la otra persona te va escuchando. Tocas un elemento, te muestra las propiedades, apagás o prendés un layer o hablas con la persona y le decís, mira, fíjate acá y el avatar te toma la mano cuando vos las movés, entonces fíjate esta instalación que está mal, hagamos una incidencia, hagamos un pedido, etcétera, pero poder tener toda la documentación que tenemos en el proyecto, llevarla a un entorno virtual para poder navegar y hacer esa visita de obra virtual, es un punto importantísimo que podemos tener. Y es un punto que siempre nosotros buscamos que lo visualicen con esa realidad aumentada o esa realidad virtual. Y obviamente va teniendo mucho más seguimiento y proyección. Entonces ahí es un poco todo lo que veníamos a comentar, a hablar. Hay muchísimo más. La idea era resumirlo un poco y que quede en conocimiento todo lo que la plataforma tiene relacionado a lo que sobra, lo que es seguridad, lo que es calidad. Y obviamente quedo a disposición, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud o alguna... No sé si comentaron, vi que hay algo escrito, pero... Alejandra tuvo que retirarse, de luego continúa mirando en el canal de YouTube y etcétera, y bueno, van a seguir viendo por otros lados,
Pero obviamente, si alguno tiene una duda, si alguno tiene un comentario, abro el micrófono sin problema. Estoy a disposición, aprovechen. Si no me pueden contactar, obviamente me pueden escribir directo. Pero bueno, cualquier cosa, igual estamos en contacto. No sé si Facundo querés comentar algo. Buenas, ahí les comparto de vuelta nuestro canal de YouTube que vamos a estar subiendo el video de la charla entre mañana y pasado. Les agradezco a todos por haber participado y bueno, si no tienen consultas voy a ir cerrando Zoom. Excelente. Bueno, un placer y un gusto. Y cualquier Alejandro, duda, te hago una sí, consulta. dale, Eh, Eric. Esto vendría a competir con Procore, ¿no? Esa es la idea, como un entorno BIM, pero es Sí, la competencia de el módulo de build tiene parte de ser competencia, sí. En este caso, Autodesk Construction Cloud es un poco más que Procore, pero el modo de build viene a ser esa área de Procore. esa parte para Sí, competir. sí, sí, Listo. tal cual. Van muy emparejados, tienen funcionamientos muy parecidos. No sé en el tema económico, la verdad que no sé hoy cómo están, pero sí es una competencia bastante directa de lo que es módulo build. Perfecto, buenísimo. Dale, gracias. No, nada, Eric. ¿Alguna consulta más? Bueno, muchas gracias Alejandro y muchas gracias a todos por haber participado. Que tengan una muy buena semana.